Bueno, pues egunon guztioi, eta eskerrik asko también al observatorio por invitarme, ¿no?, a participar en esta sesión y para mí también ofrecerme una oportunidad para aprender y para conocer. Ahí está, le dais a presentación y listo. Male nos decía que soy investigadora, no, soy doctoranda. Estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Deusto y es un doctorado que tiene relación pues, con lo que yo he venido haciendo y conociendo por mi trabajo en Alboan, ¿verdad? Es un doctorado que, o sea, es una tesis que lo que busca es diseñar un sistema que permita autoevaluar el desempeño de pequeños emprendimientos de una red internacional de pequeños emprendimientos, cooperativas, asociaciones de productores, familias, demás, en América Latina. Entonces, es un sistema, yo lo estoy denominando así, porque no es solo una herramienta, ¿no?, de medición, sino que es un sistema que lo que quiere es ofrecer una herramienta de medición para levantar la información, medir, pero a partir de ahí aprender, o sea, analizar esa información, aprender y decidir, bueno, tomar decisiones con la información que ofrece ese sistema, ¿vale? Entonces, cuando Malen me contactó, pues para invitarme o para proponerme participar en este espacio, yo le dije, mira, el tema me parece súper interesante, pero es que yo misma estoy en proceso de aprendizaje. O sea, yo ahora tengo que aprender de eso porque tengo que ver de qué manera una red, en este caso, ¿verdad?, o esos pequeños emprendimientos agarran la información que genera el sistema y aprenden, ¿no?, y toman decisiones, la utilizan, la ponen, o sea, generan algo distinto, ¿no?, generan conocimiento y dan un paso más. Entonces, yo tengo que aprender de eso, pero yo también estoy en proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, a Malen le pareció bien mi punto de partida, ¿eh? Entonces, desde ahí, lo que voy a hacer es compartiros lo que la oportunidad, o sea, para mí estar aquí hoy ha sido una oportunidad para aprender, ¿no? Entonces, he estado pues estas semanas, bueno, meses, ¿verdad?, o sea, leyendo algunas cosas relacionadas con el tema de la gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional, y lo que voy a hacer es, bueno, trasladaros pues algunos elementos que a mí me parecen sugerentes a la hora de pensar cómo potenciar el aprendizaje en nuestras organizaciones, ¿no? Y lo que hago es combinar lo que, digamos, lo que suelen decir, dice la academia, ¿veis? Todavía hablo de ellos, ¿no?, el mundo de la academia y nosotros el mundo de la práctica, ¿no? Pero lo que voy a tratar un poquito es combinar, bueno, pues cosas que yo he ido leyendo de artículos, ¿no?, y los famosos papers del mundo de la academia, con preguntas que a mí me ha ido generando lo que leía, ¿vale?, en relación a nuestra práctica organizacional, ¿vale? Entonces, mi punto de partida es este, como os decía. Es decir, yo he partido con un montón de interrogantes. Las luces de las que habla Malen, en algunos casos se me ha encendido la bombilla, pero es verdad también, y esto yo creo que forma parte del proceso de aprendizaje, en la medida que vamos aprendiendo y conociendo más, se nos van abriendo nuevos interrogantes, ¿no? Yo esto ahora lo veo un montón, ¿no? En la medida que vas adentrándote en lo que otros han contado de cosas, pues a ti, o sea, eso te va como metiendo en, y esto, y entonces tiras de un hilo y luego tiras de otro, ¿verdad? Entonces, el proceso de aprendizaje parte de preguntas, de cosas que no conocemos, preguntas que tenemos, ¿verdad? Y nos lleva, se nos enciende la bombilla, pero esa bombilla abre otra vez nuevas preguntas, ¿vale? Solo quería eso, compartiros, que yo os voy a hablar desde ahí, ¿no? Y otra cosa que os iba a comentar es que he planteado la presentación un poco como para favorecer una cierta reflexión colectiva, ¿no? O sea, yo os voy a compartir cosas, pero también intercalaré algunas preguntas bueno, que os pueden ayudar como para ir tirando de algún hilo, ¿no? Que os ayuden un poco a ir dándole vueltas, ¿vale? Y esto en mi organización, ¿cómo es, no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo, ¿vale? Entonces, sin más, os iré lanzando pues algunas preguntas. De nuevo, pensando que este no es un ejercicio de transferencia de conocimiento. Es un ejercicio de intercambio de conocimiento, ¿no? Y de compartir. Yo os comparto lo que yo he aprendido, pero os abro las posibilidades, si tuviéramos, ¿verdad? O sea, más tiempo, pues entonces, bueno, habría posibilidad de intercambiar, ¿no? Yo lo que pretendo es que lo que yo he aprendido, pues despierte en vosotras y vosotros, pues algún tipo de, no sé, de pregunta, de curiosidad, sobre todo que ofreceros algún hilo del que tirar, para avanzar en el aprendizaje organizacional.
Entonces, solo a mí me ayuda, soy ingeniera de formación, entonces me ayuda como ubicar las cosas, las dinámicas, ¿no? Entonces, para mí había 3 conceptos que estaban ahí, ¿verdad? Que son información, procesos de aprendizaje y conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, os comparto un poco la dinámica, ¿no?, que yo veo entre estos 3 conceptos, ¿no? No es una dinámica lineal, ahí me tenéis que disculpar, ¿verdad? Sería una dinámica circular, pero bueno, pues la diseñé así y así la he dejado. Pero es verdad que el proceso arranca con información. En muchos casos hablamos de datos, pero cuando hablamos de organizaciones estaríamos hablando más bien de la experiencia de las organizaciones, ¿no? O sea, la información nace, se nutre de la experiencia de nuestras entidades y la experiencia, bueno, pues definida, por ejemplo, os voy a utilizar definiciones sí, que he ido encontrando, ¿verdad? Y que, bueno, pues probablemente sobre todas podríamos hablar y debatir, pero bueno, creo que nos ayuda pues tener, de nuevo, puntos de referencia, ¿no? Pues pensando en la experiencia como eso que ocurre en una organización cuando hacemos cosas, ¿no? Cuando hacemos tareas, ¿no? Y esa información la podemos levantar de una experiencia directa nuestra o de una experiencia indirecta, la experiencia de los otros y de las otras, ¿no? Eso también es fuente de información para aprender. Con esa información, pues ponemos en marcha un proceso de aprendizaje, aprendemos, y ese proceso lo podríamos definir así, ¿no? Como un proceso que, por lo tanto, es cuestión de tiempo, no es un acto, es un proceso a través del cual la organización adquiere nuevo conocimiento. Iremos luego igual detallando alguna cosa, ¿no?, sobre estos términos de esa experiencia, ¿vale? Pero adquiere nuevo conocimiento. El aprendizaje se produce a través de las personas, de las tareas y de las herramientas que tenemos en las organizaciones, ¿eh? Y esto que, bueno, pues a mí como responsable de gestión mucho tiempo en Alboan, ¿no?, pues también dices, bueno, muchas veces como que criminalizamos a las rutinas y a los procedimientos, ¿verdad? Pero para que se dé el proceso de aprendizaje se requiere algún tipo de rutinas, algún tipo de estructuras, algún tipo de estrategias, ¿vale? Si lo queremos, digamos, utilizar como aprendizaje organizacional, ¿vale? Todo el rato estoy hablando de organizaciones, ¿vale? No de aprendizaje individual. Ese proceso de aprendizaje da como resultado la generación de conocimiento. Creamos conocimiento nuevo. El conocimiento es un bien, es un recurso, bueno, ya hablaremos de qué es el conocimiento, pero que se crea, que se retiene, que se transfiere, que se deprecia. Es muy interesante, el conocimiento se deprecia, se devalúa. Por tanto, es necesario gestionarlo. Y luego un elemento que solo lo voy a mencionar aquí, pero en las referencias os dejo algún artículo, que cuando hablamos de conocimiento, de comunicarlo, de crearlo, de utilizarlo, no podemos olvidar que es un bien, digamos, que está imbuido, inserto en relaciones de poder, ¿vale? O sea, el conocimiento tiene un vínculo claro con el poder. Solo lo voy a mencionar aquí, pero para que no se nos olvide. Y hay un actor más, que no es un actor invitado, es un actor protagonista en este proceso, que es el contexto. El tema de en dónde se produce esa información, dónde se generan los procesos de aprendizaje, quién, cómo, para qué, dónde se genera, o sea, cómo se cuida ese conocimiento. O sea, el contexto determina, bueno, pues que esta dinámica fluye hacia un lado, fluye hacia otro, ¿vale? Influye tanto, y ahí os digo que os dejo otro artículo, que ese es de los últimos que he leído, que hay unas investigadoras que decían, joder, que aquí cuando hablamos de elementos que influyen en el aprendizaje organizacional, pues hay investigaciones que te dicen una cosa con el mismo elemento. Pues, por ejemplo, recursos, la incentivación, mecanismos de incentivación, ¿no? Pues en algunas investigaciones te dicen que eso ayuda y en otras te dicen que no. O sea, hay muchos elementos que aparecen como resultados contradictorios, ¿no? Y entonces ellas se paran a pensar y dicen, claro, es que el contexto influye, o sea, no podemos investigar y pensar en estos temas sin incluir al actor que es el contexto, ¿vale? El contexto determina digamos, los resultados o las formas, las maneras, el tipo de conocimiento que se genera en un proceso, ¿vale? Y luego todo esto con un para qué. Esther creo que va a hablarnos del para qué, en tu título al menos, ¿verdad? Habla del para qué, ¿no? Para mí este es un gran desafío, no sé vuestras organizaciones, también os adelanto, ¿no? Yo hablo de lo que yo he experimentado y de lo que yo conozco.
Pero yo creo que, bueno, el para qué, o sea, para qué generamos conocimiento, ¿no? El para qué determina el qué y los cómo, ¿no? Y no sé hasta qué punto somos conscientes, hacemos conciencia de que para qué generamos conocimiento, ¿no? Tengo una medio amiga conocida que es filósofa y escribe libros, y estaba leyendo un libro de ella que es sobre, bueno, un tema de feminismos y tal, pero tenía esta frase, ¿no? Y pensé, anda, mira, esto hila con lo que teníamos que hablar, ¿no? El acceso al conocimiento y a la información es una condición necesaria, pero no suficiente para la emancipación. Ella está hablando de la emancipación de las mujeres, ¿no? Podríamos hablar para la transformación de lo que hacemos, de nuestras organizaciones, para la transformación de la realidad. O sea, decía, en este momento saber no es suficiente. El conocimiento por sí solo no nos va a hacer mejores ni más libres. Para emanciparse, para transformarse, es necesario comprender lo que se sabe, pensar y tener la capacidad de actuar conforme a lo que se piensa, ¿no? Hay otras expresiones que, ¿no? Hay otros comentarios en los artículos, uno que dice, ¿no? Lo que brinda las ventajas competitivas de la gestión del conocimiento no es la cantidad de conocimientos que almacenamos, que reunimos, ¿no? Sino más bien el uso que hagamos de ellos, ¿no? Y una definición, como otras muchas, pero una que habla de aprendizaje organizacional, como veis, siempre tienen un para. Y ese para condiciona qué nos interesa conocer, cómo generamos el conocimiento, cómo lo cuidamos, ¿no? Cómo lo transferimos. En el caso, por ejemplo, de la empresa, pues hay una definición que es esta, ¿no? Es un proceso por el cual las direcciones logran mejorar el deseo y la habilidad de sus equipos para comprender y gestionar la organización y su entorno, y así tomar decisiones que incrementen continuamente la efectividad organizacional. A mí esta definición me gusta, la verdad, porque bueno, habla del deseo, de las habilidades, de que las personas puedan tomar decisiones de manera como un poquito autónoma, ¿no? En las organizaciones, cómo tomamos decisiones en las organizaciones, ¿no? ¿Quién las toma? Bueno, pero su para es para incrementar la efectividad organizacional, ¿vale? Entonces, el para, bueno, que me parece clave, igual que el contexto, el para qué también. Y me generó así como cierta inquietud, es decir, bueno, una organización puede adquirir conocimiento sin un cambio posterior en su conducta. Eso me golpeó un poco y dije, ostras, es verdad, podemos tener mucho conocimiento almacenado y que ese conocimiento no transforme a nuestra organización, nuestras prácticas, nuestros fines, nuestros productos, nuestra manera de entendernos como, bueno, ¿vale? Algo, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ahí os lanzo algunas preguntas, ¿verdad? Pues, ¿qué transformaciones se han derivado del conocimiento adquirido en nuestra organización? O sea, somos capaces, ¿no?, de formular, mira, a raíz de este proceso de aprendizaje organizacional y generación de conocimiento, cambiamos cosas, transformamos cosas, ¿no? Somos capaces de formular eso. Orientamos los procesos de aprendizaje hacia nuestros propios intereses como entidad, ¿no? O sea, decimos, nos interesa aprender de esto y de esto y de esto, o los orientamos más bien a los intereses de otros actores externos, ¿no? Yo en esto estoy pensando, por lo menos en cooperación, ¿verdad? Muchas veces hacemos evaluaciones de proyectos, de ahí se genera un conocimiento, pero esa es la evaluación porque al financiador nos dice que hay un dinero y que hay que evaluar, o somos capaces de evaluar cosas, ¿no?, que al financiador, o sea, que no es porque el financiador esté interesado, sino porque como organización nos interesa aprender de esto, porque no lo sabemos hacer, porque queremos transformar nuestras prácticas, porque queremos saber qué está pasando con esto que hacemos, ¿vale? Porque queremos entender qué ocurre en estos procesos o cómo lo hacen otros, ¿eh? Entonces, ¿quién determina sobre qué temas y con qué fines aprendemos, ¿no?, como organización? ¿Son útiles los conocimientos en lo que, pues los documentos que tenemos o lo que aprendemos? ¿Es útil para la organización? ¿Lo que hemos conocido nuevo es útil? O bueno, pues está ahí, se guarda, se presenta a quien haya que presentárselo y listo, ¿no? Bueno, algunos elementos de cómo promover el aprendizaje organizacional. Bueno, pues ahí tendríamos esa manera de expresarlo, ¿no? Una organización que aprende es una organización que conscientemente diseña, construye en su estructura una cultura, una estrategia para la mejora y la maximización del potencial para aprender que tiene esa organización. Conscientemente organiza, digamos, los recursos que tiene, ¿verdad?, su estructura, sus herramientas, sus procesos, la formación, las capacidades de las personas, o sea, lo pone todo en danza con el fin de maximizar el potencial que tenemos para aprender como organización.
se produce a través de las personas, de las tareas y las herramientas. Esto es interesante, o sea, podemos aprender, es decir, se produce, es un proceso que ocurre en las personas que forman parte, ¿no?, de la organización, pero también ocurre en las tareas, en lo que hacemos y en nuestras rutinas, en las herramientas que tenemos, ¿vale? Y se puede aprender, como decía, de la propia organización o de otras, de la actividad. Esto es muy interesante. Claro, podemos aprender de lo que hacemos, podemos aprender de lo que hemos hecho bien, podemos aprender de lo que hemos hecho mal. No sé si alguien aprende lo que ha hecho mal y si transfiere el conocimiento de lo que ha hecho mal, ¿no? Podemos aprender de experiencias de hoy, o sea, experiencias que hemos terminado, ¿verdad? O sea, pasadas, o podemos aprender un poco ahí sobre la marcha, ¿no? A mí esa forma de aprender me parece súper sugerente, porque tiene mucho que ver con aprender, estar con un talante de aprender según aplicamos, ¿no? Según actuamos, ¿vale? Creo que generalmente aprendemos de lo que ya ha ocurrido. Pero bueno, igual algunas de las experiencias que vais a compartir pues me abren, o sea, igual estáis hablando de otro tipo de aprendizaje, ¿no? Pero mi experiencia es aprendemos generalmente de lo que ya ha pasado. Hemos hecho algo tal, y ahora pues aprendemos de eso, ¿no? Bueno, para favorecer el aprendizaje es clave generar esos contextos activos, ¿no? Os decía, el contexto es clave y bueno, pues algunos artículos hablan de generar contextos activos. Para mí esto es lo que podemos hacer, digamos, más allá de las capacidades de las personas que están en nuestro equipo, ¿no? Es como decir, bueno, yo, o sea, si me tocara, ¿verdad?, gestionar una organización o promover el conocimiento en una organización, bueno, pues hay una serie de palos que puedo tocar para facilitar, o sea, que ese contexto facilite que el aprendizaje organizacional se dé en mi entidad, ¿vale? Entonces, ahí estaríamos hablando, ¿no?, pues cosas como que son bastante evidentes, ¿no? Pues una cultura de la participación, de la colaboración, el clima de confianza, culturas culturas organizacionales que incentivan, empujan, ¿no?, a la experimentación, bueno, que asumen los riesgos que a veces tiene experimentar, culturas en las que el error, digamos, no se penaliza, ¿verdad? No sé cómo es la cultura de vuestra organización, de vuestras organizaciones, ¿vale? Pero pues en Alboan, por ejemplo, pues el tema del el error, es decir, nos gusta hacer las cosas bien y entonces, bueno, experimentar, pero hay que asumir riesgos, ¿no? Y entonces, a veces cuando experimentas, pues nos ha salido mal, ¿eh? Hemos perdido el tiempo, bueno, ¿y qué hemos aprendido de ahí, ¿vale? Pero una cultura bueno, ¿qué relación tiene con el riesgo y la experimentación? Una visión e identidad compartida, esto también, ¿verdad? Decía, los equipos en los que hay una identidad compartida, hay un clima de confianza en el que la gente es más receptiva a escuchar bueno, los aprendizajes o el conocimiento que te comparten otros, ¿no? Esto es muy interesante. No sé si habéis, o sea, he tenido experiencias, ¿no?, en las que alguien comparte algo de conocimiento, hay un intercambio y el grupo con el que estás compartiendo pues puede ser receptivo o no receptivo, puede ser suspicaz con lo que tú estás compartiendo o no, ¿verdad? Bueno, pues dicen, cuando hay equipos con una identidad compartida, esta confianza, es como le das, tienes una apertura mayor a darle visos de credibilidad, ¿verdad? Lo que me está diciendo la otra persona, sí, ¿por qué no? Pues así será, ¿verdad? Bueno, promover el conocimiento individual. El conocimiento individual no agota las posibilidades del conocimiento organizacional, pero, como decíamos, pero sí es necesario, ¿no? En la medida que tú tienes un equipo con más capacidades, pues eso va a potenciar mucho más el conocimiento de la organización, ¿vale? Pero también hay un artículo que dice, bueno, pero el mucho saber a veces también puede limitar la creatividad, ¿no? Tener personas con un conocimiento intelectual o mucha experiencia, yo ya sé, esto ya lo hemos hecho, yo, ¿no?, este tema lo domino, bueno, pues eso a veces dificulta la creatividad, que no es otra cosa que abrir espacios para el aprendizaje y la creación de nuevo conocimiento. Un soporte organizacional, mecanismos de reconocimiento. Aquí, por ejemplo, os decía, ¿verdad?, que había como ciertas discrepancias entre unas lecturas y otras, bueno, y estructuras, ¿no? O sea, sí que hacen falta un mínimo de base, ¿no? Cada una con su tamaño, pero ciertas estructuras, cierta manera de, o sea, organizarse un poco en la organización, contar con ciertos sistemas, ¿no?, que permitan ese intercambio, plataformas, bueno. Y dos factores que me parecen interesantes a la hora de pensar
en potenciar o dificultar el aprendizaje organizacional. Uno es la inercia organizacional y el otro los sesgos cognitivos de la organización, que no dejan de ser los sesgos cognitivos de quienes formamos parte de la organización. La inercia organizacional, ¿no? En la medida que una organización está más procedimentada o que las cosas se han convertido ya más en rutinas, esto siempre lo hacemos así, esto siempre va así, bueno, pues baja el nivel de tensión en el sentido de preguntarnos esto a dónde va, esto sigue funcionando, no, esto lo decidimos hace 10 años y lo seguimos haciendo igual. Bueno, pues en la medida que hay una inercia, es como que el buque va, ¿no? El barco va y ya está. Y luego lo de los sesgos cognitivos. Esto yo creo que es un tema también interesante para preguntarnos como organizaciones. Porque yo creo que en nuestro sector solemos tener unas convicciones y una visión del mundo concreta y unas creencias y convicciones de cómo hay que hacer las cosas y esto cómo se transforma, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un riesgo que dificulta el aprendizaje organizacional, que tiene que ver con esa tendencia, o sea, hay una tendencia que tenemos probablemente de manera inconsciente y es a que cuando tú analizas una información tiendes a interpretar esa información según tu universo cognitivo, ¿no? Como que la información confirme lo que tú ya sabes, ¿no? Entonces, con eso hay que estar atentos porque eso limita mucho la generación de nuevo conocimiento, ¿no? Esto, pues sí, nos ha pasado muchas veces, bueno, este trabajo que hemos hecho tal o yo qué sé, o esta consultora que ha venido ya me ha dicho lo que sé. Esto ya lo sabíamos, ¿no? O sea, confirman lo que yo sé, ¿no? Entonces, démosle una oportunidad a esa información o a ese análisis de la experiencia para decir, ostras, es que igual esto está cuestionando creencias que en nuestra organización es que esto era siempre así, ¿verdad? Démosle una oportunidad, si no, bueno, pues no generamos nuevo conocimiento, seguimos confirmando el conocimiento que teníamos, ¿no? Y un conocimiento que no se base en unas interpretaciones correctas, pues es un conocimiento erróneo. O sea, estamos generando un conocimiento que no es que no nos lleve a avanzar, sino que nos está llevando para atrás, ¿vale? Interpretaciones erróneas, ¿no? Entonces, para eso, pues promover escucha externa, escuchar otras interpretaciones de las cosas, estar abiertas a la diversidad que puede estar dentro de nuestra organización o fuera, a la discrepancia, ¿vale? Y bueno, pues ahí os lanzo algunas preguntas, ¿no? Promovemos contextos activos. ¿Cómo es el contexto de mi organización? Y si es un contexto activo para el aprendizaje organizacional. ¿Cómo vivimos el riesgo y la experimentación en nuestras organizaciones? Y bueno, pues, oye, y en mi organización, ¿cuáles serían los sesgos cognitivos, ¿no? ¿Qué cuestiones, qué verdades fundamentales, ¿no? Son eso fundamentales en mi organización? Y esto no se cuestiona, ¿no? Porque esto es así. Porque nosotras hemos hecho no sé qué, tanto, y esto es así. Bueno, pues cuáles son nuestros sesgos cognitivos. Y luego el tercer bloque paso a hablar un poco de la gestión del conocimiento. Utilizo un esquema que un poco es una manera de mostraros, ¿no? De qué manera generalmente se habla de la gestión de conocimiento, pues cuando te pones a leer cosas en el mundo empresarial y también investigaciones muy enmarcadas en el mundo de la gestión organizacional, gestión empresarial, ¿vale? Al final es como que tenemos un bien que es un objeto. Yo esta mañana pensaba es como una pelota, ¿no? Pues creamos una pelota, le damos forma y lo que hacemos es pues la capturamos, ¿verdad? La generamos, la capturamos, la guardamos en algún lugar, ¿no? Que sabemos dónde está, la ubicamos, la almacenamos, organizamos, ¿no? Pues esta pelota va aquí, la otra pelota va allá, ¿verdad? Tenemos distintas pelotas en juego. Luego la distribuimos, a la gente le decimos dónde están las pelotas, ¿no? Pues mira, esto si necesitas, esto está aquí, esto está allá, ¿verdad? Y la aplicamos. O sea, y por ciencia infusa, cuando tenemos las cosas guardadas y ordenadas, y cuando la gente sabe dónde están las cosas, pues entonces eso se aplica, ¿no? Esta sería un poco como la dinámica que yo creo que muchas veces está detrás de estos esquemas, ¿no? Y esto muchas veces está muy vinculado a sistemas de información, o sea, todo el tema informático, ¿no? Tecnologías para gestionar el conocimiento, plataformas. Si tú buscas gestión del conocimiento, pues muchas veces te lleva a este tipo de instrumentos, de herramientas, ¿no? La información es clave, es un bien fundamental para la competitividad y para la innovación, y entonces tienes que tener un sistema en el que tú organizas tu conocimiento, lo capturas, un sistema de información, que no. Bueno, esto sería una manera de entender que el conocimiento
es un objeto, es algo, ¿no?, cosificado, es una cosa, ¿no? Sin embargo, hay otras maneras de ver el conocimiento, ¿no?, que tiene más que ver con entender el conocimiento como un proceso de construcción colectiva, ¿no? No voy a entrar, digamos, en profundizar en esto, pero sí que es trasladaros eso, ¿no? Hay distintas maneras de entender qué es el conocimiento y según cómo definimos, en la medida que se puede definir, ¿verdad?, qué es el conocimiento, pues lo vamos a gestionar y nos vamos a relacionar con él de maneras distintas, ¿no? Claro, si esto es un proceso de construcción colectiva, pues nuestro esquema clarito de primero aquí, luego aquí, luego aquí, luego allá, pues no funciona así. Y creo que todas y todos sabemos que la gestión del conocimiento, el cómo fluye el conocimiento en nuestras organizaciones y en nuestras personas, pues no es tan claro, ¿verdad? Iba a decir lineal, este es circular, es cuadrado, pero no deja de ser un proceso muy lógico, ¿no? Si tú haces esto y esto, lo almacenas, lo distribuyes, lo repartes y esto se aplica y ya está. Bueno, pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces, sin más, pensaba que nos movíamos en dos aguas, pero luego he pensado, creo que son aguas turbulentas, porque no solo hay dos corrientes de aguas, hay muchas maneras de definir qué es el conocimiento, o sea, y la gestión del conocimiento. Entonces, bueno, pues ahí os dejaba tres, ¿no? Es un proceso, identificar, organizar, almacenar, un poquito en la línea que os he dicho. Es un enfoque colaborativo e integrado que facilita que una organización cree, busque, bueno, ya vamos utilizando verbos distintos, o desde una perspectiva práctica es algo, ni siquiera es algo, me hizo gracia something, ¿no? No sé qué nombre ponerle, ¿verdad? Es algo creado a través de la interacción social y en el curso de la resolución de un problema práctico o de una oportunidad. Como veis, según nuestra visión, experiencia, interpretación de qué es la gestión del conocimiento, nos lleva a relacionarnos con él de maneras muy diferentes, ¿vale? Y cuando hablamos de generar contextos activos para promover el aprendizaje, pues ese contexto activo va a venir muy determinado por cómo entendemos qué es eso de la gestión del conocimiento. Y me voy a detener en los tres grandes ámbitos en los que un poco se clasifica, ¿no?, eso de la gestión del conocimiento. El conocimiento se crea, el conocimiento se retiene y se almacena y el conocimiento se transfiere, ¿vale? Son como los tres grandes ámbitos. El primero, el conocimiento se crea. Que no se nos olvide que es crear nuevo conocimiento. No es lo que ya sabíamos, es generar la posibilidad de crear algo que no existía, que es nuevo para la organización. Se incrementa con la experiencia, pero hasta cierto punto, lo que os decía antes. Cuando tenemos mucha experiencia de algo, bueno, pues estemos atentas porque a lo mejor ya la novedad no dejamos que surja, ¿vale? Requiere contar con una estructura, con sistemas de información y, claro, requiere que las personas, que es de donde se nutre uno, cuando decíamos, ¿no?, el aprendizaje se da a través de pues, las personas que son un actor principal, bueno, tengan unas características. Para crear conocimiento, pues hay elementos que influyen. Por ejemplo, la diversidad de estados de ánimo. Esto me pareció súper interesante. Grupos en los que las personas están en distinta situación vital o diversidad de estados de ánimos con un tema, eso incentiva la innovación, incentiva la creatividad. O cuando hay diversidad de personas, ¿no? Cuando hay personas que tienen unas capacidades, otras tienen otras, unas miran a la cuestión de una manera, otras miran de otra, eso promueve, incentiva la creatividad. Equipos en los que la gente es muy similar y tienen niveles tanto a nivel de convicciones, de habilidades, de cómo ven las cosas, la realidad o el asunto del que están abordando, eso, bueno, dificulta un poco que surja lo nuevo, ¿vale? Y luego el tema bueno, lo que decíamos, ¿no?, los lazos interpersonales fuertes, ¿no? Eso, o sea, es decir, en la medida que tenemos un equipo que tiene una identidad común, que se sienten comprometidos con la labor que van a llevar a cabo y en los que hay pues un lazo, ¿no?, una relación pues maja, fluida, de confianza, pues esos son espacios en los que es más fácil que surja la creación de lo nuevo, ¿vale? Y bueno, el tema de las motivaciones y niveles de aspiración, pues si tenemos personas especialmente, pues que les atrae especialmente el tema de innovar, de probar, de ir más allá, ¿no?, de lo que hacemos siempre y demás, personas con una mentalidad más creativa o que les apetece evolucionar,
pues eso va a contribuir a que, de nuevo, facilita la creación del nuevo conocimiento, ¿no? En cuanto a retener, yo solo esto lo digo, o sea, os lo digo porque a mí me hice consciente, ¿no? Al leer, el conocimiento se deprecia, el conocimiento decae. O sea, no es un bien, ¿no? No es como la energía que se transforma, ¿no? Y que nunca desaparece, ¿verdad? Hay conocimientos que pasa el tiempo. Yo sí lo puedo identificar con algunas experiencias, ¿no? Que tú generas un conocimiento en un momento determinado, pero 10 años después eso está caduco, ¿no? Entonces, ¿no? Y otras veces puede decaer porque no le hemos cuidado. Yo a estas cosas de retener, almacenar, crear, transferir, le llamo cuidar el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de retener el conocimiento tiene que ver con eso de integrar el conocimiento en las personas, en las herramientas y en las tareas de la organización, ¿no? Así como en las redes formadas. Aquí hay un tema muy interesante que tiene que ver con la memoria organizacional. O sea, la organización tiene memoria, ¿no? Y tenemos manera de cultivar y de cuidar y de hacer crecer esa memoria, ¿no? En la medida que crece la memoria organizacional, pues no pasa nada, cuando digo la prueba de algodón, si las personas se van, ¿no? O sea, lo de retener tiene que ver con el conocimiento, ¿quién lo tiene, no? ¿Dónde está? Hemos dicho, bueno, es un proceso, sí, pero la experiencia, lo que hemos aprendido, las cosas que nos han pasado en la organización, ¿dónde están? ¿Quién lo tiene, no? Entonces, en muchos casos, no sé si os pasa a vosotros, pero en muchos casos ese conocimiento está en las personas que han participado en los procesos. Y cuando la persona se va, ese conocimiento se va de la organización. Entonces, ¿de qué manera trabajar esa memoria organizacional, ¿no? Lugares donde se almacena y que va más allá únicamente de la persona? Bueno, y la existencia de... vale, sí, o sea, lo mismo que decía antes, ¿no? En la medida que trabajamos la memoria organizacional, estamos también trabajando a lo mejor estructuras, herramientas, un repositorio organizacional que permite como mantener ese conocimiento dentro de la organización, aunque la gente pues se vaya. Y la transferencia de conocimiento, y con esto estoy terminando. Yo creo que esto está a la cola. No sé qué experiencias tenéis de transferir. Con el tema del verbo, o en este caso el sustantivo de transferencia, también podríamos hablar, ¿verdad? Porque según cómo entendemos el conocimiento, podemos estar hablando de transferir, ¿no? O de traspasar. Yo tengo un conocimiento y te lo traspaso, ¿no? Y tú lo recibes si quieres y si no, pues no, ¿no? Bueno, podríamos estar hablando de intercambiar, ¿no? El intercambio, bueno, una cierta traducción, ¿no? Podemos utilizar distintos verbos, ¿vale? Pero según cómo entendemos el conocimiento, esta última parte que tiene que ver con compartir el conocimiento, pues lo entendemos y lo haremos de una manera o de otra, ¿no? Ocurre habitualmente en las fronteras. Esto me parece muy interesante. El término fronteras a mí me resulta muy sugerente para muchas cosas, ¿no? Ocurre siempre en los límites, ¿no? Cuando te encuentras con otras y con otros, ahí es donde ocurre, ¿no? Es un proceso dinámico, iterativo, que incluye la síntesis, claro, para transferir, para compartir. No vale, es que os digo, yo creo que esto está a la cola, porque no sé cómo hacéis ese ejercicio vosotras y vosotros, pero en muchos casos yo lo que he visto es que agarramos las conclusiones de una investigación y pasamos la investigación, ¿no? Un taco de, no sé, pues 40 páginas, 50, no sé, oye, toma, te comparto, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Claro, la transferencia, el intercambio de conocimiento requiere un trabajo previo. Hay que hacer síntesis, hay que pensar en a qué personas, ¿no? Cómo son las personas, las organizaciones con las que voy a intercambiar el conocimiento, ¿no? Eso tiene que ver con la traducción. Bueno, cuando hablamos de conocimiento y construcción de políticas, conocimiento y poder, pues también hay todo un tema relacionado con la ética, ¿no? De cómo transferimos el conocimiento, qué conocimiento transferimos, bueno, ¿vale? Pero sobre todo, no sé si estamos pensando en la otra y en el otro o en la otra organización para transferir el conocimiento y adecuar, ¿no? ese conocimiento que queremos compartir, adecuarlo a quien lo va a recibir, ¿eh? Bueno, hay distintas maneras de transferir y, claro, los factores que influyen en esta transferencia, pues la naturaleza, hay conocimientos más fáciles de transferir que otros, ¿verdad? O de compartir, ¿no? Las capacidades de las personas implicadas, esto ya lo sabéis, ¿no? Pues según quién está escuchando y según quién está compartiendo, hay gente que tiene más habilidad para compartir y ponerse en el lugar del otro, y hay personas que enseguida son como una esponja, que cuentas algo y enseguida captan posibilidades y ven oportunidades y vamos por aquí y por allá, y hay otras personas que, bueno, pues que esa capacidad no la tienen tan desarrollada, ¿no? Las relaciones, bueno, y el contexto, de nuevo el contexto, ¿vale?
Y ya está. Bueno, y ahí sí se me ocurrieron algunas preguntas, ¿no? Si practicamos la creación de conocimiento en red, esto no hemos hablado, y este es mi tema, ¿no? Cómo se genera conocimiento en una red. Pero como la invitación era hablar de conocimiento en el mundo de la organización, pues entonces ahí me he quedado, pero yo sigo, porque ahora me toca ver cómo se cuida el conocimiento en una red, ¿vale? Pero este es un tema también para nuestras organizaciones. Nos juntamos con otras y otros para crear red, o sea, perdón, para crear conocimiento. Lo hacemos a veces, pero ¿es frecuente o no es frecuente, no? ¿Aprendemos de lo que les pasa a las otras organizaciones? Bueno, ¿dónde está el conocimiento en nuestras organizaciones? Lo que os decía, ¿a quién lo traspasamos? ¿Con quién lo compartimos? ¿No? Bueno. Y solo otro actor del que no hemos hablado, que es el tiempo. Y lo menciono porque es un actor del que, o sea, a veces, o sea, no aparece, ¿no? En ningún sitio de gestión del conocimiento aparece el tiempo. Pero quienes, bueno, yo creo que todas y todos sabemos que un tema peliagudo para poner en marcha procesos de aprendizaje organizacional y gestión y gestión del conocimiento tiene que ver con el tiempo, ¿no? En nuestras organizaciones, ¿no? Estamos haciendo y generar aprendizaje significa parar, darse un tiempo, mirar para atrás o mirar lo que estamos haciendo, ¿no? Necesita tiempo, no solo capacidades personales, no solo sistemas de información, no solo estructuras y culturas a favor del intercambio y la participación y contextos activos, sino necesita que dispongamos de tiempo. Entonces, solo lo menciono porque es el invitado que nunca se menciona, pero que creo que es fundamental, ¿no? Tanto para el proceso de aprendizaje como para la gestión, ¿no? El tiempo, el implacable y el que pasó. Y con esto es que recasco. Vale. Bueno, es que ricasco, gonbidapena a ti, que es que ricasco hemen egotearren. Mil gracias por venir este viernes lluvioso post día festivo antes de ayer, curioso. Bueno, mi papel hoy aquí tiene que ver con compartiros qué es esto desde la experiencia de la sistematización de experiencias, pero no queríamos tanto contaros qué es esto, cómo lo hacemos y demás, sino también un poquito desde con más distancia el poderos contar algunas de las claves de las cosas que nos parecen más sugerentes para realmente poder nutrir esto del aprendizaje desde nuestras organizaciones. Sí que habrá un momentito que sí quiero mostraros o nos parecía útil el que vierais, bueno, vale, venga, pero ¿qué pasos hay detrás? Porque a veces desde lo concreto también nos permite comprender el alcance de lo que os puedo contar más general. Pero sí deciros que lo que voy a contar tiene que ver con la experiencia real de gente, de organizaciones sociales, de colectivos diversos que se han lanzado a explorar su experiencia y aprender de ella de manera colectiva. Entonces, bueno, claro, ¿qué papel tiene Incide ahí? O sea, que hemos hecho Fernando Altamira, es la otra mitad de Incide, y yo. Nosotras facilitábamos el proceso, ¿no? Quien sistematiza, quien aprende de su práctica es la propia gente que la ha vivido. Y bueno, nosotros somos una cooperativa pequeña de iniciativa social, somos parte de REAS Euskadi, de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi, y entonces nuestra conexión también con esto del conocimiento sí que tiene que ver con los espacios sociales, ¿no? Entonces, claro, sí me gustaría hacer un pequeño experimento. Yo os invito, ¿os animáis así al experimento? A que os podáis poner de pie. Y entonces, poniéndoos de pie, cada quien a su manera, no hace falta ni mirarse, incluso podéis cerrar los ojos, que a vuestro ritmo, a vuestra manera, podáis, si queréis, extender los brazos y podéis hacer un giro hacia el lado que queráis. Un giro. De estos de 360 grados, habrá igual quien quiera agacharse. Podéis ya, ¿eh? Que estoy aquí solo. O elegir ir hacia la izquierda. O, quién sabe, cada quien... La consigna es dar un giro. Entonces yo os pregunto, estáis aquí, no sé cuántas personas, 3 de noviembre del 2023, habiendo hecho este movimiento que me habéis hecho caso. ¿Cuántos movimientos ha habido aquí, en vuestra opinión? ¿Qué os sale? ¿Ha habido un movimiento? Uno por persona.
Eso si lo vemos desde fuera, ¿no? También, es decir, los cuerpos diferentes, de lo que habéis elegido hacer, o lo que sea, ojos abiertos, ojos cerrados, brazos, tal. La vivencia del movimiento de este giro, esta consigna, invitación única, ¿cuántas vivencias de movimiento ha podido haber? Una por persona. Okay. ¿Esto por qué os lo cuento? Si queréis sentaros. Porque de alguna manera hay un elemento a la hora de generar aprendizajes desde la propia práctica que tiene que ver con cómo vivimos la experiencia, la parte de la subjetividad. Y esto es algo que en estos procesos de aprendizaje sí nos parece importante cuidar. ¿Por qué? Primero, porque somos las personas que vivimos la experiencia, quienes podemos también analizarla, interpretarla y generar aprendizajes diferentes desde la propia práctica. Y luego también, por esto que comentaba María del Mar, de los sesgos, ¿no? Porque a veces, claro, desde donde miramos y desde donde activamos también ese aprendizaje influye, ¿no? Luego os cuento algún truquillo así para tener en cuenta con esto de los sesgos. Pero de esto va. Porque claro, el título habla de para qué y cómo aprendemos en nuestras organizaciones. Entonces, nosotros aquí añadiríamos también el quiénes aprenden, ¿no? Quiénes son protagonistas de ese aprendizaje, quiénes lo generan. Y entonces, en nuestro caso, la respuesta ya os la vengo dando, es quien vive la experiencia, aunque puede ser interesante que pueda participar también otra gente. Por esa rotación, por ese cambio que se da en las organizaciones, a veces quien vivió la experiencia está, pero hay gente nueva. Esa gente nueva también puede aportar una mirada externa que enriquece la experiencia. Pero el quiénes tiene un valor muy importante. E igual es lo que esta manera de aprender tiene un valor añadido porque la gente es protagonista y, por tanto, el aprendizaje fortalece a las personas, ¿no? Esa famosa palabra de empoderamiento, de ganar poder. Entonces, y además se hace de manera colectiva, con lo cual también se fortalece la organización, ¿no? Y esto no es una frase que digo, sino que en el propio proceso también, por ejemplo, ¿quién hace las preguntas? También las hace la gente. ¿Quién tiene el poder, ¿no?, de hacer preguntas? ¿Quién tiene el poder de generar el conocimiento? Pues también son las propias personas, ¿no?, que viven la experiencia o que son parte de la organización o que son gente que participa del proceso. Por ejemplo, ahora estaba pensando, o sea, claro, me decía Malén, bueno, y un caso, digo, un caso, si es que yo no sé, o sea, como que no hay como uno emblemático que pudiera traer. Y justo ayer empecé a acordarme de una experiencia en Durango, de un proceso de desarrollo comunitario que facilitamos el proceso de sistematización hace unos años. Y claro, ahí la gente que participaba era desde la gente de la organización, que era Zabaltzen Sartu, bueno, conoceréis, ¿no?, lo social, pero luego también estaba participando gente de instituciones públicas, pero luego también estaba participando gente de colectivos de personas migradas, estaba participando gente de colectivos de personas, bueno, autóctonas, lo denominaban así. Y luego invitamos a dos personas para que aportaran su mirada externa para contrastar. Entonces, ese quienes participan tiene muchos perfiles y eso también es lo que permite generar más conocimiento y más aprendizaje y que esto luego sirva. Porque, claro, todo me vais a permitir la expresión súper políticamente incorrecta, grabándonos encima de este pajeo mental que nos podemos marcar haciéndonos preguntas y respondiéndolas en la organización, el sentido, el para qué, es que esto se ponga en práctica. Y si estamos hablando de entidades del tercer sector social, que son quienes nos convocan aquí, que son sois quienes estáis aquí, está muy vinculado con la transformación social, con mejorar nuestro trabajo orientado a cambiar y a hacer el mundo más digno y más vivible y más habitable para todos los seres que estamos en el planeta, ¿no? Entonces, esta dimensión política también del aprendizaje y del conocimiento es otro elemento también importante que queríamos contaros, ¿no? Claro, antes os decía, esta parte del empoderamiento permite también fortalecer el trabajo y permite también generar nuevas ideas para ese objetivo que queremos conseguir, ¿no? Hay gente con la que hemos trabajado y le preguntábamos, ¿esto para qué después de que lo han hecho, para qué os ha servido, ¿no?, esto de esta experiencia de sistematización? Y entonces, me hice una tabla. Ay, Barcatu. No, es que ricasco. Pero hay gente que habla del parar. Lo del tiempo que comentabais antes, ¿no?, que decía que lanzaba María del Mar. No es un momento de paro para reflexionar. Nos ha permitido tomar conciencia de lo que
sabíamos y no sabíamos que sabíamos y tomar conciencia de nuevos retos y por dónde buscar para mejorar. Nos ha permitido aprender de la práctica. Estaba en el pack. Nos ha permitido valorar lo que hacemos, celebrar la autoestima, desarrollar autoestima profesional y de la capacidad de cambio, ¿no? Vinculada con el empoderamiento. Y crear teoría, crear nuevo conocimiento desde la propia experiencia, ¿no? Habría más, pero quería traeros así algunas de las que nos han compartido. Entonces, antes de seguir con el cómo, a mí me venía también la pregunta de si esto es posible, ¿no? A ver, ¿es posible aprender? Bueno, claro, ya vais a saber que os voy a decir que sí, ¿no? Pero decía, bueno, vale, la pregunta de para qué y cómo generar aprendizaje desde nuestras organizaciones, ¿no? Con ese quién es de protagonista. Vale, pero ¿esto se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿No? O sea, ¿qué hace falta? Entonces a mí me sale la respuesta, bueno, sí, con condiciones, ¿no? Y hay condiciones que tienen que ver con la propia organización, que es que esté dispuesta a dedicar ese tiempo, esté dispuesta a escuchar la historia y mirar los silencios también, donde no hay hueco, donde no hay información, mejor dicho, donde hay hueco, y querer aprender de ella. Estar dispuesta a generar conclusiones, aprendizajes, recomendaciones, y que eso supone mirar la experiencia y el trabajo que hemos hecho de manera crítica, ¿no? Y estamos dispuestas también a compartirlo con otra gente, ¿no? Es como algo que también es importante tener en cuenta para lanzarse a esto también de manera auténtica, ¿no? Que no sea un trámite que hacemos para luego generar un documento que tal, sino que pueda ser útil y servirnos, ¿no? Entonces, para mostraros así una pequeña foto del cómo, bueno, también os digo que hay, esta propuesta metodológica viene de América Latina. Nosotros la hemos conocido allí, hay procesos fuertes en toda Centroamérica, con la red Alforja, en Colombia está dimensión educativa, con los hacendales, en Perú también hay mucho movimiento, también del mundo académico, pero realmente bebe de Paulo Freire, de la educación popular, por eso esa dimensión política es tan importante. También la pedagógica, o sea, hay muchos elementos que se tienen en cuenta, pero se nutre de todo ello. Y nosotras hemos aprendido de educadores y educadoras populares de América Latina y luego lo recreamos, lo adaptamos porque hay sistemacioncitas, como dice Óscar Jara, que es uno de los grandes difusores de la sistematización, y sistematización zozozotas y en medio un montón de procesos diferentes. Entonces, aunque ahora veáis este recorrido, es como un mapa, pero luego esto... En Durango fue una sistematización express. Ahí hemos traído material para que os llevéis, de diferente, he visto que te he exagerado, era mateco, ¿vale? Es para que os lo llevéis, no tiene por qué quedar nada. Y entonces hay experiencias que son más amplias porque igual son de redes o igual son de diferentes experiencias que se juntan por un tema común, pero en otros casos igual es algo más corto, o sea, depende. Esto también es lo chulo, que el proceso también puede ser a medida de las diferentes posibilidades y del tema en cuestión y del tiempo. Entonces, lo primero de todo, aquí, que decía María del Mar, bueno, yo creo que solo se puede aprender de lo que se ha vivido. Pues sí. Lo primero es que haya tenido lugar la experiencia, ¿no? Una vez, esto de alguna manera me sirve para deciros como una definición rápida, ¿no? Una vez que se ha vivido la experiencia, la sistematización es un proceso participativo por el cual recuperamos la historia y la ordenamos, la analizamos e interpretamos de manera crítica, nos hacemos preguntas. ¿Para qué? Para generar conclusiones, aprendizajes, recomendaciones que luego podamos incorporar a la práctica, que podamos compartir. Y el ciclo continúa. Es como los propios ciclos del trabajo, ¿no? Va, viene. Y es una relación dialógica, ¿no? Con la práctica, ¿no? Reflexionamos, pero vuelve a la práctica. Ese es el sentido de meterse en este jardín de un proceso de aprendizaje, ¿no? De estas características. Y veis que en el centro hay un elemento que habla de la teoría y de la mirada externa. Hay gente que lo llama fundamentos teóricos y metodológicos, también. Quiere decir que hay diferentes maneras de conceptualizarlo. Pero ¿esto de qué va? Fijaos, si nosotros hacemos este recorrido con nuestra experiencia en las jornadas de esta mañana, aparte de tener diversidad de experiencias, ¿no? Porque estamos gente distinta y de que según qué objetivo tengamos con esa sistematización y también qué mirada práctica le queramos echar a ese análisis,
bueno, saldrá una serie de reflexiones de cara a mejorar, yo qué sé, futuras, imaginaos que el objetivo es mejorar futuras propuestas o identificar, yo qué sé qué, X, ¿no? Pero claro, sería algo que es entre nosotras, que no nos conocemos de nada, pero mucho, algunas sí, pero vamos como poquito, pero tenemos bastante en común, ¿no? Vivimos en Bilbao, alrededores, trabajamos en este entorno, Vizcaya, hemos nacido en distintos sitios, pero claro, si nosotras invitamos a esta reflexión que hemos hecho a alguien que se ha dedicado a investigar, leer, María del Mar, por ejemplo, investigar, leer, escribir, contrastar, y decimos, joder, cuéntanos sobre este aspecto en concreto, sobre desarrollo comunitario, sobre educación para la paz, sobre el cooperativismo en el caso de experiencias para personas que han tenido una vida, bueno, una vivencia sin hogarismo, o para lo que sea. Y no, cuéntanos, vosotros cómo lo hicisteis, ¿no? O sea, puede ser la investigadora o alguien que ha llevado a cabo un proceso de esas características, ¿no? Entonces, esta es una invitada, un invitado muy interesante en un proceso de aprendizaje, que es alguien de fuera, que puede ser un artículo o puede ser una persona. O sea, y antes os decía los ejemplos de educación para la paz. O sea, en los recorridos estos que hay algunas publicaciones o en otras experiencias, pues es invitar a gente que nos pueda dar una luz diferente a lo que venimos reflexionando. Y nosotras, bueno, y luego otra cosa, también es el desde dónde hacemos también esta reflexión para generar aprendizaje. Porque podemos hacerla desde una mirada feminista o podemos elegir hacerlo desde las claves de la protección, ¿no? Un programa de defensoras y defensores de derechos humanos, o bueno, sumar varias, ¿no? También el marco teórico desde el que miramos la experiencia. Os digo que esto puede tener un nivel de complejidad el que le queramos dar, pero esto lo hemos hecho con personas de colectivos de barrio, o sea que no tienes que estar en el mundo académico para poder incorporar teoría que contraste la reflexión práctica que estás haciendo, y entonces el conocimiento, los aprendizajes que generas son nuevos, para que no sea aprender lo que ya a veces pasa, esto ya sabíamos, o esto lo sabíamos pero no sabíamos que era así, ¿no? O sea, sí que los descubrimientos son así como de diferente grado, ¿no? Entonces, nosotras lo tenemos en cuenta, o les proponemos a la gente que lo tenga en cuenta desde el momento en el que decide para qué quiere sistematizar y qué mirada práctica le quiere echar a la experiencia, cuál va a ser el eje, ¿no? Que puede haber muchos tipos de ejes diferentes, los elementos que facilitan o dificultan la participación de las personas para las que hemos creado tal servicio o tal movida, lo que sea. Puede dar muchas miradas a los ejes que desde ahí puedan tener en cuenta también ese marco más conceptual, que a veces la organización lo tiene, pues puede ser eso, el desarrollo comunitario, puede ser la no violencia, pues, ¿no? O sea, y luego también cuando estamos aquí, en este salto, para que desde este preguntarnos, respondernos, mirar a la experiencia de manera crítica, contestando, ¿no?, esas preguntas que la propia gente genera, de por qué sí tuvo sentido que esto pasara como pasó, para qué sirvió, para qué, ¿no?, quiénes estaban implicadas. O sea, muchas de las preguntas críticas tienen que ver como a descubrir el para qué, el por qué sí tuvo sentido, ¿no?, con diferente formulación. Este es un momento como muy chulo para poder incorporar esta mirada externa, ¿vale? Y como os decía, hay infinidad de cómo. Claro, aquí esta mirada externa, había una de las cosas que hablando con Malen salía, que era bueno, la mirada de la gente experta, ¿no? ¿Cuál puede ser? Entonces, por un lado, ¿qué es una persona experta? Era una de las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Experta nos puede conectar con experiencia. Entonces, la gente de la organización, vosotras, vosotros, las personas con y para las que trabajáis, sois expertas desde vuestra propia experiencia, ¿no? Este es uno de los elementos de la sistematización, que cada persona, por el hecho de haber vivido una experiencia, es sujeto de conocimiento. Claro, aquí lo que queremos es darle espacio a la reflexión, hacerlo de manera colectiva, nutrirlo con una mirada externa, bla, 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 ¿no? Pero el punto de partida es que las personas también somos expertas de nuestras prácticas, ¿no? ¿Qué más? También esas miradas externas que pueden aportarnos minimizar el sesgo, desaparecer totalmente, no sé yo, pero sí como ampliar o enriquecer, ¿no? Y luego también esta idea de que el conocimiento no solo se genera en el ámbito académico, que también lo podemos generar desde nuestras organizaciones, desde nuestras propias prácticas, ¿no? Y esta es una invitación también a poner cuando la gente decía para empoderarnos, digo, claro, es que va de esto. Es que lo que nosotras reflexionamos tiene nivel, tiene autoridad. Y ahí se desdibujan jerarquías también.
Cuando se hablaba de esa dimensión política de la sistematización, también tiene que ver con esto. Los juegos de poder, el lugar que ocupamos también, la gente de las organizaciones a la hora de plantear reflexión y de acción, se desdibuja. Ya no es, ¿no? Esto es una cosa también muy interesante. Y puede haber también un intercambio y un diálogo más horizontal, ¿no? ¿Qué más? Esto me recuerda, ¿sabéis esta frase de "a tu teoría le falta calle", de Colectivo Marrón? ¿La habéis oído? De Argentina. Bueno, es una... Bueno, hay camisetas y bolsas también. Esto ya sabéis que llega a todos lados. Pero vamos, a mí es una consigna que tienen allá que me pareció como muy sugerente, ¿no? Pero que de alguna manera es que a nuestra calle le damos teoría. Y esto también es rico, sugerente, nutridor, etcétera, ¿no? Vale, porque se trata de formas vivas de aprender y de generar conocimiento, ¿no? Y a mí se me ocurría también, así para poder acortar el tiempo y luego si eso hablamos más, el poderos contar también que en este desafío de la transformación social en el que las organizaciones del tercer sector estamos, y nosotros somos de iniciativa social, con lo cual nos metemos también un poquito ahí, muchas veces el espacio de aprendizaje colectivo tiene también ese potencial de... ¿Cómo lo diría sin que suene muy ñoño? Es que me estoy yendo un poco ahí, pero tiene el potencial de nutrir, de fortalecer también. Quiero decir, ahora no estamos dedicando ni a diseñar moda, ni a yo qué sé, a trabajar un resort. Me estoy poniendo en el grado extremo. O sea, no me puedo imaginar vuestra cotidianidad cómo puede ser dedicándoos a lo que os dedicáis, ¿no? Entonces, el espacio también de reflexión sobre la propia práctica para generar conocimiento y hacerlo de manera colectiva tiene también esa parte de cuidado y autocuidado de lo que hacemos, que eso también es transformador y que lo necesitamos para seguir trabajando y seguir... Y insisto en una cosa, no insisto, pero lo he pensado varias veces y no os lo he dicho, que esto no es un espacio terapéutico tampoco, aunque pueda tener un componente. Porque aquí cuando hablaba de la subjetividad, hay personas que van como que ese campo semántico nos lleva como, vale, cada quien cuenta su movida. No es un espacio de queja, aunque pueda haber un espacio para eso, ni de desahogo, porque está orientado por algo que habéis decidido al principio, para qué queréis hacer esto y desde qué mirada práctica. Entonces eso también enfoca mucho, ¿no? Pero sí es verdad que los espacios de encuentro y de reflexión colectiva tienen ese potencial y el generar también desde ahí un conocimiento y una incluso teoría nueva tiene ese poder también nutridor y esa lucidez. Hay un amigo, Gorka Andraka, escribió un libro que se llama Chiribitas, son textos cortitos. Y él tiene una frase ahí, a mí me gusta mucho, que a veces la suelo decir, dice, la lucidez es una forma de resistencia, ¿no? Y aquí hablamos de una lucidez colectiva y a veces igual no solamente es resistencia, es resiliencia o es creatividad o es encuentro o es red o es una propuesta transformadora, ¿no? Y de esto también va el generar conocimiento y aprendizaje. Es que ricasco. Muchas gracias, Malen, por la invitación para hablar sobre un modelo de trabajo en el que yo llevo investigando unos 12 años y que me orienta en la práctica. Eso es muy buena, me parece, la introducción sobre el no saber. Es una paradoja, ¿no? En una jornada dedicada al conocimiento, invitar a alguien que va a presentar, ¿no?, una propuesta de trabajo que precisamente se sostiene del no saber. Bueno, os cuento un poco cuál es esta metodología de trabajo, llamada la construcción del caso en red, el modelo Interxarxes, entre redes. Se desarrolla en Cataluña. Bueno, voy a hacer una breve introducción para tener un contexto que es necesario para pensar las prácticas y cómo se articulan, ¿no? Una de las conclusiones que hemos podido sacar de nuestra práctica de acompañamiento es la necesidad de mantener nuestra capacidad de hacernos preguntas, de innovación. Y preguntarnos sobre todo por aquello que insiste de manera sintomática
una política del síntoma, lo llamamos. Me refiero, en este caso concreto, a las dificultades y los obstáculos de coordinación que existen entre profesionales y servicios en la atención de los casos. El modelo Intersarses, del que vengo a hablaros brevemente, propone una cultura y una ética de trabajo bajo los principios de la centralidad del caso, la comunidad y la colaboración entre los diferentes actores de la red. Se trata de una propuesta concreta, a bajo coste, pero capaz de producir múltiples efectos. Estamos en un momento histórico caracterizado por un cierto punto muerto de la atención unidisciplinar y la fragmentación de las redes de atención. Cualquier estrategia que no sea colectiva, es decir, que no comporte una acción conjunta de los diferentes actores, tendrá muchas dificultades para prosperar. En el ámbito concreto de la intervención social coexisten situaciones de precariedad social, dificultades a veces ligadas a las adicciones o a la errancia, situaciones de migración forzada, sinhogarismo, violencia, trastorno mental y otras. Es decir, que en este contexto uno puede rápidamente darse cuenta de que para abordar este tipo de fenómenos es difícil que un profesional o un servicio o una institución concreta pueda hacerlo solo. Pues se trata de problemáticas que desbordan por completo tanto el ámbito educativo como el ámbito social de la salud mental o de la salud en general. Así que es necesario establecer algún tipo de plataforma de encuentro sostenido en el tiempo y regular para los profesionales que atienden un caso en red. ¿Por qué? Porque lo que viene hoy en día a ocupar el lugar de la institución total, clásica, del patriarcado, es la red. La red es la nueva figura del otro institucional. La red es hoy en día el interlocutor del sujeto y por eso cada vez más se convierte en algo insustituible y necesario para abordar las problemáticas que, como decía, van mucho más allá de la dimensión clínica, social o educativa. Ya no es una opción trabajar en red, sino que es más bien un requisito de constitución. Por otra parte, la manera en la que se organiza una red asistencial implica decisiones políticas e ideológicas. El modelo de la reingeniería, de inspiración neoliberal y hegemónico en nuestro campo, en el campo de la intervención social, se basa hoy en día en la eficacia y en la eficiencia del modelo fordista, en la optimización de recursos y en el reenvío de los casos. La relación que este modelo privilegia es la derivación, produciendo sujetos a la deriva. Nosotros podemos proponer otro tipo de práctica, otro tipo de trabajo en red centrado en la persona, en el caso. Es decir, no en la derivación, sino en la conversación entre sujetos, profesionales, agentes e instituciones, bajo una pregunta: ¿cómo puedo yo colaborar en la atención de este caso? La nueva gestión pública, el New Public Management, supone una nueva legitimidad basada en un modelo, como señalaba, marcadamente gerencialista de la gestión. De hecho, hablamos de la gestión del conocimiento. Es un proceso de naturaleza ideológica, mercantilista, que sin embargo se presenta como ateórico, neutral y no ideológico, también como inevitable. En cambio, se trata de una solución técnica que está alejada o que pretende alejarse de lo que consideran contaminaciones ideológicas. Sin embargo, es un modelo marcadamente ideológico. Es lo que llamamos el nuevo espíritu del capitalismo. Destacaré 5 rasgos brevemente de este modelo de relación asistencial. La pérdida del vínculo profesional-sujeto, que se ha convertido en un encuentro efímero. El aumento notable de la burocracia en los procedimientos asistenciales.
La coordinación entre profesionales y recursos queda reducida al intercambio ocasional de informes, llamadas de teléfono o emails. Como decía, su principal eje y sostén es la derivación, no la conversación. Otro punto que lo he llamado el delirio de normalidad, que es que la normativa viene al lugar del acto clínico, social o educativo y produce un borramiento de la dimensión clínica, de la tarea educativa o de la acción social. Y en quinto lugar, por último, vosotros podréis aportar también luego a la conversación, ¿no?, otros rasgos de esta relación asistencial. También el sistema de expertos mencionado, bueno, todos estos puntos los han ido mencionando las colegas que han intervenido antes. Pues el sistema de expertos que sitúa el saber en la relación asistencial exclusivamente del lado de los profesionales. Bueno, este es el contexto donde aterriza un modelo de trabajo en red que pretende tratar todos y cada uno de estos obstáculos. Obstáculos que la propia institución impone a la relación. Son obstáculos institucionales que los profesionales de la intervención social generamos, pero que a su vez debemos tratar de abordarlos y hacer que sean menores, digamos. Eso es un poco el modelo de trabajo de la construcción del caso en red. Otro punto que os cuento ahora es lo he llamado un saber ignorado, un saber por elaborar. La construcción del caso en red es una tentativa de elaboración y construcción de un saber, como decían las compañeras, pero es un saber sobre cada caso, a partir de un trabajo colectivo en un campo de experiencia. La dinámica es muy sencilla. Un profesional de la red se dirige al programa Intersarsas para incluir un caso que está siendo multiatendido. Intersarsas se pone en contacto con los diferentes profesionales que atienden el caso y organiza encuentros con dos características. Tienen que ser presenciales y periódicos. Es decir, es necesario poner el cuerpo y es necesario una regularidad. Eso nos va a asegurar un cierto compromiso por parte de los participantes. En mi exposición no voy ni mucho menos a agotar las cuestiones del método. De hecho, los emplazo a un encuentro que va a organizar Itziar Gandarias en la Universidad de Deusto en enero con los coordinadores de este proyecto y agentes de la red asistencial, salud mental, servicios sociales y educativos, porque a todos nos interesa poder al menos orientarnos por algunas cuestiones de este método. Como decía, se trata de introducir una conversación regular entre los profesionales que atienden un caso. Los casos, que son derivados a Intersarses, como señalaba, cursan problemáticas sociales de salud mental o educativas, por lo que es necesario la convergencia de los diversos actores y disciplinas. Esta necesidad de intercambio no se resuelve solo con un mero intercambio de información. Perdón. Sino que, y esto es un punto paradójico de este modelo de trabajo, sino que la construcción del caso no pretende tanto compartir información entre profesionales, sino más bien situar algunos interrogantes del caso que animen a la construcción de un saber colectivo. Es decir, que no se trata tanto de la lógica institucional, problema-solución, y de la lógica asistencial, sino más bien de un modo de funcionamiento, la lógica del caso. Se trata de poder pensar que la red es una construcción del sujeto y que por este motivo ha de ser elevada a una invención singular que parte del sujeto para soportar un malestar. El tratamiento es la red. Los profesionales pueden conversar a partir de situar en el centro de la conversación el enigma que el caso plantea y ponerlo al trabajo para producir un saber colectivo que pueda orientarnos. Es decir, producir un saber a partir de una posición ética de no saber. Es
el saber del sujeto, un saber ignorado por parte del colectivo de profesionales. Lo que resulta innovador, entonces, es el lugar que se otorga al saber en este tipo de conversaciones de casos. El saber no está de entrada, no es un hecho previo al encuentro, no es un bien manufacturado, como decía alguna de las intervinientes, sino que más bien es un hecho previo al encuentro y a la palabra de cada uno. No es un hecho previo al encuentro de la palabra y de cada uno. Tampoco está del lado de los profesionales ni del sistema de expertos, sino que está del lado del sujeto, es decir, deslocalizado del sistema de expertos. Es decir, que este modelo propone una deslocalización del saber. Existen los informes, los diagnósticos, pero eso no basta para poder encontrar una orientación en el caso. Entonces, no hay un saber previo, en su lugar ponemos un interrogante, un vacío que aspira a un saber que puede elaborarse siempre a posteriori. Lo que nos interesa es sostener con cada caso esta posición de no saber sobre el sujeto. Una mirada que nos permite interrogarnos sobre cada caso y producir un saber nuevo, colectivo que pueda orientarnos. Concluyendo, hay diferentes formas de saber, como hablábamos, ¿no? Técnicas, protocolos, métodos que son necesarias, efectivamente. Pero hay al menos un tipo de saber que hace objeción al método, a los saberes protocolizados, que es el saber del sujeto, que no existe como saber, como elemento previo al encuentro y a la palabra de cada uno, cerrado sobre sí mismo o completo, contable y que pueda circular. Eso es un mito, como señalaban anteriores intervinientes en esta mesa. Esta concepción mitológica del saber como algo acabado y manufacturado pertenece a una mitología moderna, podríamos llamar así, que piensa el acontecimiento de lo humano como algo reduccionista y predeterminado. Una maquinaria capaz de adquirir conocimiento de manera cibernética, mecánica, en compartimentos estancos. El saber, no obstante, es algo a elaborar. Toda adquisición de saber implica un coste subjetivo. Resulta entonces imprescindible, si el saber no está de entrada, introducir espacios en la práctica, un tiempo y un espacio, tiempos y espacios para la elaboración de este saber, que es algo a producir, a extraer, a evacuar, a deducir. Para ello es necesario organizar espacios de trabajo de casos, espacios para pensar. El acto de pensar es consustancial al trabajo con el otro. No hay acto social, clínico o educativo sin elaboración del pensamiento. El abuso de la derivación, como comentaba, conduce a un callejón sin salida, un reenvío a la deriva que evita el tiempo, es muy necesario, como se señalaba, el tiempo necesario para ver qué es lo que pasa y orientarnos, en el caso, en conjunción con otros profesionales de la red sociosanitaria, educativa y de salud mental. La construcción del caso en red propone otro modo de acercamiento al otro institucional. Es un tratamiento de la red asistencial. Finalmente tenemos, para resumir, que decidir entre dos modelos de trabajo en red, que son vigentes hoy en día. Uno orientado por la idealización de los sistemas de expertos, de evaluación y de clasificación, cuya deriva de control social es cada día más evidente, y un segundo modelo que actúa como brújula para los profesionales, que es sostener la confianza en las invenciones de los sujetos, de los profesionales y de los agentes de la red. Gracias. Pues
Pues es que ricasco, gracias. Bueno, agradecer la invitación, lo primero de todo, al observatorio. También poner en valor espacios de reflexión compartidos como este en el que estamos, y agradecer las intervenciones de Marimar, de Esther y de Cosme, que lo que tiene intervenir la última, pues es que una también llega pues cargada de más información, ¿no? Me quería parar en una idea de Marimar que me ha quedado ahí, ¿no? Pululando por la cabeza, que me hubiese gustado escuchar todavía más, ¿no? Esa idea de cómo se genera conocimiento en una red, precisamente porque me parece un temazo. Y no solo por eso, sino porque, si hoy estoy yo aquí es precisamente por representar a la red ZAS, y como no puedo parcelar tampoco mi vida, pues también trabajo en una red. Además, mi condición de doctora académica me hace pues sumergirme también en la investigación, en la investigación científica social, y enmarco esto de esta manera pues porque a lo largo de mi intervención pues iré un poco trascendiendo incluso a veces del trabajo de ZAS, aunque intentaré pues tampoco perder demasiado el hilo. No traigo un PowerPoint como tal. En la siguiente diapositiva tiene que ver un poco con el marco lógico donde yo me tengo que mover, que tiene que ver con el conocimiento y con la incidencia social, o lo que es lo mismo, con cómo construimos el conocimiento, lo gestionamos, lo adaptamos y lo permeabilizamos para que podamos generar incidencia social y contribuir al final a una cultura de paz y una convivencia real. Ese es el marco lógico donde yo me tengo que mover hoy. Pero quiero empezar mi intervención diciendo que responder a estas preguntas es una tarea enormemente compleja, no solamente para ZAS ni para las organizaciones y administraciones y agentes que formamos parte de la red, que después os explicaré quiénes somos, sino porque creo que la gestión del conocimiento en el sector social tiene tantísimas aristas de análisis, es tan matizable que lo que yo traigo hoy aquí, de manera además muy consciente, son más dudas que certezas y bastantes más preguntas que respuestas. Creo que en esto hemos coincidido las 4 personas y no es algo casual, es más síntoma y simbólico que otra cosa, ¿no? Pero además creo que esto no es malo, ¿no? En este caso no creo yo que las respuestas deban ser únicas y universales. Esto además nos lo enseña muy bien el feminismo, ¿no? Saber ir en contra de esa idea patriarcal histórica que nos ha dicho siempre que la duda es debilidad, ¿no? Entonces, pues intentaré de alguna manera ensanchar ese marco inicial, ese marco de partida a través de reflexiones, de preguntas abiertas, de nudos que no siempre van a ser fáciles de desenredar, que posiblemente algunos con el paso de los años queden enredados, ¿no? Que es un marco en definitiva más ancho y que necesita de alguna lente de aumento, ¿no? Lo que propone ZAS, la Red Vasca Antirrumor, es casi un cambio de paradigma, es centrifugarnos a todos y a todas y volver a empezar, es decir, un imposible, ¿no? Casi un cambio antropológico, ¿no? Por eso elegía esta cita de Tina Ingold. La siguiente diapositiva, que es la última, es la que me va a acompañar a lo largo de toda mi intervención. Dudaba yo si dejar las preguntas para el final. Mira, hay una negrita que no ha sido con esa intención, es un error tipográfico. Pero en cualquier caso, estas preguntas las pongo ahora, al inicio, porque pues van a estar a lo largo de toda mi intervención. No son nuevas, han salido, ¿no? Y es además una de las razones por las que estamos aquí, ¿no? ¿Quién es el sujeto del conocimiento? ¿Quién tiene la llave? Para gestionar el conocimiento hay que sistematizarlo, ¿no? Nos lo ha contado también Esther, qué variables entran en juego y qué capacidad tenemos las organizaciones para gestionar el conocimiento. Cuando trabajamos en clave de incidencia, de sensibilización social, hay un modelo hegemónico de gestionar todo el saber. Después, la vida, la realidad social, sabemos que es enormemente cambiante.
Desde el trumpismo asistimos a un modelo de sociedad muy polarizada, esto ya lo sabemos, de pensamiento dicotómico. Es habitual esa tendencia a clasificar absolutamente todas las experiencias según dos categorías opuestas y absolutas, todo, nada, bueno, malo, una visión del mundo interpretada de una manera polarizada sin atender a los matices, a los contextos, a la diversidad, una sociedad también de la sobreinformación en la que necesariamente debemos convivir, que es capaz de otorgar valor absoluto a rumores bueno, más que cuestionables, a noticias que generan un día tras otro imaginarios individuales, imaginarios colectivos, algunas de ellas que atentan directamente contra los derechos humanos una y otra vez. Y además, y no solo eso, sino que tenemos un sistema de fabricación de fake news organizado, estructural, con poderes políticos, mediáticos y económicos que van empujando, ¿no? para hacer todavía más difícil el camino, ¿no? Y es justo ahí donde ZAS se tiene que mover. Tengo aquí algunas caras conocidas que sé que saben lo que es ZAS, pero no sé si todas y todos conocéis a la red, o al menos os suena. Bueno, ahí dicen no, venga, pues lo cuento así de manera muy rápida. ZAS es una red que está formada por agentes sociales e institucionales y que desarrolla una estrategia de sensibilización social para, bueno, pues prevenir la discriminación, la xenofobia y para mejorar la convivencia. Este es el titular, ¿no? Esto es lo que siempre replicamos cada vez que nos preguntan qué es ZAS. Por lo tanto, nuestro conocimiento está muy vinculado a la transformación social. También tiene mucho de político. Aunque ZAS nace en el año 2019, de manera oficial, años antes ya se empieza a despertar un interés por parte de Ikuspegi, por parte de Biltzen, de administraciones locales, de algunos ayuntamientos, de algunas entidades sociales también, para trabajar en la estrategia antirrumor, situando por aquel entonces, como muchas veces también ocurre, la mirada en Cataluña, donde ya había, bueno, pues un ligero caldo, ¿no? De trabajo en este sentido. Es importante que sepamos que la estrategia antirrumor no es una estrategia maleable, sino que es una estrategia que está construida, teorizada y que tiene unas cualidades y una definición muy, muy concreta. La estrategia antirrumor, pese a que yo estoy hablando hoy aquí de conocimiento e incidencia social, no es una campaña de sensibilización. La estrategia antirrumor no es una acción de incidencia social que utiliza bueno, pues datos objetivos o mensajes muy grandilocuentes para desmentir directamente los rumores, ¿no? Para atajarlos. Lo que propone la estrategia es explorar, influir en las causas, en todo ese caldo que existe, teniendo en cuenta además cuáles son los contextos específicos socioculturales. Y pone el foco en la importancia de minimizar lo que podamos, atenuar los prejuicios, reconociendo que su naturaleza es enormemente poliédrica, y de promover también el pensamiento crítico, es decir, que de alguna manera intentamos evitar dejarnos llevar por la ideología dominante y sobre todo, o al menos, dudar de lo que nos cuentan. En 2015 se genera un espacio de análisis y conocimiento de buenas prácticas, de experiencias de trabajo, de experiencias antirrumor que ya se estaban desarrollando en Euskadi sin saber que eran estrategias antirrumor. Y bueno, pues de alguna manera ZAS se convierte en el resultado de un proceso de convergencia de experiencias múltiples, diversas y que probablemente nada tenían que ver las unas con las otras. Algunas surgidas en espacios municipales, en espacios locales, en espacios muy pequeñitos, que es donde precisamente se da el arraigo, ¿no? y la convivencia casi en su máxima definición, ¿no? Tras este proceso de reflexión de años, en 2019, como os decía, se constituye de manera formal, se la dota de estructura y de objetivos. Bueno, implicar y capacitar a un abanico amplio de agentes sociales y ciudadanía, promover el pensamiento crítico y la sensibilización, influir en la agenda política y social. Bueno, pues grandes titulares que evidentemente hay que aterrizar, ¿no? Pero sobre todo es necesario saber quién forma parte de ZAS, para comprender también después, más allá del largo plazo con el que trabaja, por qué la red camina tan lento. Sabemos que el trabajo en red siempre es complejo, pero aquí lo es
un poquito más en la medida en la que ZAS lo forman 22 organizaciones sociales vascas de primer y de segundo nivel, es decir, entidades que hacen intervención y entidades, como en el caso de Arresiac, que bueno, en este momento ocupa la presidencia, pero además 16 administraciones públicas, Gobierno vasco, las 3 diputaciones forales y ayuntamientos como el de Bilbao, el de Rentería, el de Basauri, el de Baracaldo. Esto complejiza el trabajo, pues modelos diversos, metodologías de trabajo diferentes, la lógica política, las resistencias, los ritmos contrapuestos, que tenemos financiación de quien nos paga, que está dentro de la red. Bueno, pero lo hace más rico, decía aquí, no sé si lo hace... Me ha salido como, esto complejiza el trabajo, pero lo hace más rico. Bueno, no sé si lo hace más rico. Es es una de las dudas. Bueno, nuestra lógica de trabajo sí que es verdad, esto lo tenemos claro, es una lógica antirracista, pero desde un paradigma no combativo. Esto lo repetimos mucho porque hay gente que espera de ZAS cosas que no les podemos dar porque no somos. Pese a que nuestro nombre haga alusión a una onomatopeya también muy beligerante, que esto, bueno, pues estas incoherencias con las que convivimos, ¿no? Es decir, que no planteamos acciones militantes, ¿no? de calle, de batalla, ¿no? Pues porque para eso están otras organizaciones que lo tienen en su ADN. Tampoco hablamos, al principio sí, pero ahora ya no, de construir espacios libres de prejuicios o espacios de no impunidad, sino que nuestra lógica es de lluvia fina. Es decir, es ir muy poco a poco, con mucho cuidado, con pasos lentos, avanzando, bueno, pues en favor de la duda, cosa que reivindicamos mucho, y a favor siempre de la reflexión. Esta es una idea vinculada con una pregunta que está ahí. Cuando trabajamos en clave de incidencia social, ¿existe un modelo de gestionar todo el saber? Bueno, yo creo que no. En función de nuestra naturaleza, de nuestros objetivos, de nuestros ritmos de trabajo, recursos, tiempo, pues vamos a incidir socialmente de diferentes maneras, y eso tampoco está mal. Algunas serán complementarias, otras serán más veloces, otras serán más contundentes en el corto plazo, ¿no? Aquí también hay muchísimo debate y esto también representa pues, un constante aprendizaje. Esa idea... o esa dicotomía entre abordar el trabajo desde un enfoque reactivo, es decir, dando respuesta contundente a cada rumor que nos llega, o desde un enfoque preventivo, desde la construcción de nuevos marcos y de nuevas narrativas que permitan ensancharnos la mirada, ¿no? El riesgo es evidente, que las diferencias de los enfoques sobre cómo incidimos pues nos impidan en ZAS, y esto nos pasa, generar consensos sobre objetivos, sobre espacios de trabajo compartidos y colaborativos, algo que es muy valioso pues entre actores diversos. Hablamos de lluvia fina, hay una parte de ZAS que prefiere hablar de sirimiri, por esto de que es muy nuestro. Entonces, bueno, es esa idea, ¿no? Es esa estrategia de primer peldaño de una estrategia política mucho más amplia para combatir la xenofobia y el racismo. Se refiere casi a un cambio antropológico, como os decía, ¿no? De esos marcos conceptuales que como sociedad hemos naturalizado, hemos interiorizado, reconocido como buenos, y que se nos imponen de manera irreflexiva, inconsciente. Esa idea también que tiene que ver con la flexibilidad para tener más apertura y para intentar movernos también bien en los disensos, ¿no? Aterrizando al trabajo de la red, lo que hacemos es desarrollar proyectos para promover y difundir los principios básicos del interculturalismo y del antirracismo, influir en la agenda política y social, y de una manera muy concreta, bueno, pues realizamos talleres de formación, audiovisuales, teatro, bertsolaritza, materiales didácticos, de sensibilización, literarios, para trabajar de una manera bueno, pues integral en diferentes ámbitos sociales, ¿no? Todas esas actividades se complementan a través de la formación de los agentes antirrumor. Aquí también hay mucho debate. Los agentes antirrumor, incluso hay algunas infografías que aparecen casi como superhéroes y superheroínas, incluso con capa, ¿no? Y esto nos genera mucha duda porque es una mirada a veces muy paternalista la que tenemos, ¿no? Como desde esta es nuestra verdad, ¿no? y desde nuestra moralidad, desde nuestra ética, que te decimos que esto que estás haciendo pues no está bien, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que también es algo que deberíamos repensar, ¿no? En cualquier caso, esa formación es interesante porque lo que hace es generar a las personas de contenidos sobre las migraciones, sobre lo que significa la convivencia intercultural, revisarnos también esos mecanismos de generación de creencias, proponerles destrezas comunicativas para interactuar en la vida cotidiana, que al final es donde emergen muchos de los rumores, ¿no? En una cena de Navidad, en una comida, ¿no? Mientras estamos poteando con amigos, con amigas, ¿no? Que alguien de repente salta algo, no suelta algo que nos escama un poco, ¿no? Y muchas veces no tenemos esa destreza comunicativa. A veces son falta de ganas, ¿no? Pero bueno, no tenemos esa destreza comunicativa para decir, no, es que esto, bueno, pues no es así, ¿no? Al menos hacer dudar. Los 3 ejes de trabajo son el discursivo, el formativo y el divulgativo. También trabajamos con los medios de comunicación. Tenemos jornadas, redes sociales, podcasts. Por lo tanto, vemos cómo en el ADN de ZAS la gestión del conocimiento es estructural, es transversal, y contamos además con el privilegio de dedicarnos en exclusiva a construir conocimiento y a divulgarlo a través de las experiencias personales, a veces también de las experiencias personales de personas expertas que ponen su conocimiento pues, al servicio de la red. También contamos con la ventaja de la estructura. La estructura profesional que tiene ZAS también facilita, quiero decir, la divulgación del conocimiento, porque contamos con una Secretaría de Comunicación que se encarga de la estrategia de difusión y que tiene un conocimiento bueno, pues amplio, ¿no? en esta cuestión. Aquí retomaría 2 de las preguntas abiertas, otras 2 de las que yo hacía antes, ¿no? ¿Quién es el sujeto del conocimiento? Y si para gestionar el conocimiento hay que sistematizarlo, bueno, pues qué variables entran en juego en el marco de las organizaciones sociales. Quizá un poco también trascendiendo de la mirada de ZAS, ¿no? Bueno, ha sido también muy simbólico cuando os habéis levantado, ¿no? Esta idea de que cualquiera de los que estamos aquí, cualquier entidad social, cualquier agente en sus trabajos de intervención pueden ser sujetos de generación del conocimiento, pero es verdad que también sobre esto reflexionamos mucho en la red. El problema creemos que radica en si tenemos o no la posibilidad de pararnos a pensar. Sabemos que es necesario, pero tenemos que pararnos a pensar que estamos generando conocimiento y en un segundo paso en cómo lo sistematizamos, lo estructuramos y al final contribuimos a divulgarlo, ¿no? en el camino hacia la transformación social. Y creo que esta es una pregunta que deberíamos hacernos también las organizaciones, ¿no? Nos pedimos también que es importante y casi ya inaplazable sistematizar nuestros conocimientos, nuestro expertise, que seamos capaces de poner al servicio de otras organizaciones nuestros modelos de gestión. Pero lo hacemos cuando esas mismas entidades están sumergidas en una realidad social que les absorbe. Están ahogadas muchas veces en la demanda social, luchando al mismo tiempo por su sostenibilidad económica. Entonces hay una demanda, pero yo me pregunto si se dan los miembros necesarios para que esto ocurra. Y en una pregunta quizá que va un poco más allá, como sector, ¿qué hacemos, ¿no? El ámbito empresarial, por ejemplo, pues va por delante, porque cuenta con espacios ya también muy consolidados de hace décadas, ¿no? Que ayudan a las empresas a extraer sus conocimientos para ponerlos al servicio de otras, ¿no? Y para transformar. Me quedo con una idea que yo también traía, pero que bueno, la voy a acortar porque creo que ya está más que hablada, esa idea de que el conocimiento no solo se genera en la academia, aunque yo, bueno, como también trabajo en la academia, el científico también es indispensable para poder transformar, lo creo. También haciendo autocrítica, es verdad que no siempre se consigue traspasar los muros de la universidad, ¿no? Borges, hace ya muchísimas décadas, decía que muchos de sus avances provenían de conocimiento generado en el mundo no académico y hacía un llamamiento a los académicos a moverse un poco del sillón, sobre todo en aquella época a académicos, porque académicas pues no había o había muy pocas, ¿no? Y hacía un llamamiento a los académicos a nutrirse de profesionales de fuera, ¿no? Esto lo decía a principios del siglo pasado. Pues bueno, seguimos con esta idea, ¿no? Por eso creo que explorar nuevas metodologías colaborativas de trabajo que pongan en conversación la investigación social con el trabajo social es absolutamente clave para que el conocimiento tenga aplicabilidad y consiga transformar de verdad, ¿no? Interesantísimo esta idea de no es transferencia, es intercambio, ¿no?
Y es verdad además que la academia ha monopolizado mucho la transferencia. Cuando los académicos, las académicas hablamos de traspasar el conocimiento, siempre hablamos de transferencia académica, ¿no? Entonces, bueno, pues esta idea interesante de que la academia se nutra del trabajo de fuera, pero en una relación que es lo de fuera, digamos, lo que interpela a la academia y la academia se utiliza, bueno, pues para ese acompañamiento necesario, ¿no?, y metodológico que nos va a permitir pues poner todo nuestro saber bueno, pues ordenado, ¿no? Voy terminando. Es fundamental también, creo, que los relatos, que las experiencias, que las subjetividades que nos van acompañando, que también son conocimiento, empiecen ya a convivir dentro del término conocimiento, ¿no? La escritora francesa Annie Ernaux, el año pasado, cuando recoge el Premio Nobel de Literatura, hace una oda a la literatura del relato, ¿no?, a la literatura de las experiencias personales, ¿no? Pone en valor ese género que siempre se ha considerado en el marco de la literatura femenino, y por tanto esto no es malo per se, pero claro, el problema son las cualidades que se le dota, ¿no?, al término, ¿no?, poco importante, ¿no?, que se situaba siempre en el margen de la literatura, por tanto que no era canónico, y hacía precisamente ese ejercicio de hablar desde la subjetividad y desde lo importante de que las subjetividades empiecen de una vez por todas a entrar dentro del paradigma del conocimiento, ¿no? Quienes hemos hecho tesis doctorales, seguro que nos han dicho a veces, todo cualitativo, tienes que meter algo cuantitativo, ¿no? Lo cualitativo siempre es sinónimo de desprestigio, ¿no?, de subjetividad, ¿no? Entonces, que todo ese paradigma de trabajo lo incluyamos en nuestra cotidianidad, pues es importante, ¿no?, porque se desdibujan jerarquías y porque la experiencia personal también es sujeto de conocimiento. Creo que esto también lo decía Esther, ¿no? Y esto lo conecto con esta época que nos está tocando vivir ya desde hace algunos años, la época de la posverdad, de las fake news, de los datos que nos aporta Twitter, que muchas veces nos llevan a una inercia bastante estéril, natural, pero estéril, desde mi punto de vista, que es hacer frente a toda la rumorología, a los prejuicios, a las noticias falsas con datos, ¿no? Lo que decía, esta idea también muy patriarcal de pensar que lo cuantitativo es lo verdaderamente riguroso, ¿no? Sabemos que los prejuicios se basan en estructuras mentales donde las emociones impactan con una fuerza impresionante. Por eso, desde ZAS hemos aprendido que poco hacemos ofreciendo datos veraces, pues porque sirven para bastante poco. Por lo tanto, la estrategia antirrumor no se propone esa tarea de erradicar todos los estereotipos y prejuicios que abundan en la sociedad, por una razón, porque es que es imposible. O sea, no podemos ser tan inocentes, forman parte de la condición humana, juegan un papel relevante en nuestras vidas y en cómo nos relacionamos con otros, sus orígenes, sus causas, las formas de consolidación de estos rumores, de estos prejuicios, de esos estereotipos son tan complejas y multidimensionales que van ligadas a muchísimos aspectos de las experiencias cotidianas de la gente, ¿no? Entonces sería ingenuo pensar que una actividad local, concreta, pueda solucionar una cuestión tan compleja de manera aislada. Esto es una crítica que también se le hace a ZAS, ¿no? Entonces, ¿para qué estáis?, ¿no? Por eso es importante fijarse objetivos claros, realistas, sobre todo cuando se persigue un cambio social tan profundo, tan desde la base, ¿no? Hay que construir la estrategia, dicen las colegas de ZAS, como un proceso a largo plazo que va a ir evolucionando, que va a ir diversificando también sus acciones, que se va a ir adaptando con nuevas metodologías probablemente, y con todo esto, esto lo dice Sabera Yerdi muy bien, con todo esto veremos si en unos años está funcionando o no, ¿no? Aquí recuperaría otra gran pregunta, y ahora ya sí que termino de verdad, cuando a través del conocimiento tenemos la oportunidad de influir en la sociedad, ¿a quién nos dirigimos?, ¿no? Esto es una duda también constante en ZAS, a trazo grueso. ¿Hablamos para los convencidos? ¿Hablamos para los que están a punto de convencerse? Porque eso se nota, sabemos cuando una persona está a punto de convencerse. ¿Trabajamos con los extremos más lejanos, con la masa central? Trabajamos en el ámbito educativo, por eso de que serán nuestros nosotros del mañana, no esta idea de que parece que la educación lo va a solucionar todo, ¿no? En la educación, ¿no? La educación, todo lo va a solucionar, ¿no? Bueno, intervenimos en las políticas públicas, desde una red como ZAS, que está formada por Gobierno vasco,
por las 3 diputaciones y que además subvencionan actividades de ZAS. Bueno, yo a veces me planteo otra duda. Generamos estrategias de difusión de conocimiento a un público concreto en un municipio concreto. En unos meses vamos a ir, por ejemplo, unas semanas vamos a ir a Zarauz para favorecer una convivencia en igualdad, para reconocernos, para convivir en diversidad. Pero en ese mismo municipio, ¿qué ocurre en los microespacios? En esas relaciones humanas entre vecinos, entre vecinas. Si, por ejemplo, el ayuntamiento pone trabas para el padrón, que es la puerta de entrada al sistema. ¿Cómo encajamos todas esas realidades? ¿No? Porque esta es la dimensión más básica de la inclusión. Ahí es donde las personas se arraigan, ¿no? Aquí podría estar otra de las dificultades, ese hecho de ser una estrategia de fondo muy lenta, que se contrapone evidentemente con los ritmos de las administraciones públicas, ¿no? Que son mucho más rápidos en su cotidianidad. Otro elemento problemático es la cuestión de la denuncia. No es objetivo de ZAS denunciar. Hay otras entidades que lo hacen, pero aquí la mirada de las administraciones es muy diferente a la de las administraciones, a la de las entidades sociales. Lo que para unos es una denuncia absolutamente clara y una vulneración sistemática de los derechos humanos de una persona, pues para una administración pública no lo es, o sí lo es, pero no lo puede ser, porque no lo puede decir, ¿no? Entonces, en este equilibrio o en este desequilibrio, que ya no sé muy bien qué es donde trabajamos, donde trabajan las rezas, teniendo que conjugar sensibilidades diferentes y suponiendo esto un reto constante de aprendizaje, ¿no? Por eso también solemos reivindicar que a la hora de trabajar los rumores también debemos hablar de derechos, ¿no? Que no son solidarios ni tampoco azarosos, ¿no? Y que a nivel de gestión del conocimiento es algo que deberíamos también incorporar a nuestros discursos y bueno, pues evidenciar siempre, ¿no? Y por mi parte ya, gracias.